Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando sea que miren este video. Mi idea era transmitirles un poco cuál es el estado de investigación, de nuestra investigación en UFLO sobre costo-eficacia de las intervenciones efectivas psicológicas. Bueno, ante todo, gracias a la Secretaría de Investigaciones por esta convocatoria, que me parece muy importante para que todos estemos al menos enterados y eventualmente quienes quieran participar se puedan sumar a las distintas investigaciones que alberga la universidad, ¿sí? En particular, nosotros estamos estudiando sobre el costo-eficacia de las psicoterapias hace muchísimos, muchísimos años y desde distintas, digamos, inserciones institucionales. La realidad es que para investigar en nuestro país y en cualquier país es necesario también tener una política pública de apoyar la investigación y la realidad es que, bueno, en términos de salud mental y específicamente psicoterapia, nuestro país no tiene una tradición, digamos, recién hace muy poquito está empezando a participar activamente en proyectos colaborativos de investigación en el mundo. Así que la mayoría de nuestros resultados se van a referenciar con lo que pasa, digamos, en otras partes del mundo, ¿sí? A donde sí, quizás la investigación tiene fondos y tiene apoyo para su desarrollo desde la política pública, ¿no es cierto?, en esos países. Bueno, y hoy pensé que quizás era ilustrativo para ustedes contarles un poquito acerca de nuestra última presentación en el Congreso Internacional de la Sociedad para la Investigación de la Psicoterapia, que se realizó en Dublín, Irlanda, en junio de este año, ¿sí? Nuestra idea era presentar algunos resultados en relación a psicoterapias efectivas basadas en evidencias con pacientes que tienen diagnóstico de bipolaridad a través de un caso que publicamos en una revista que se llama Journal of Clinical Psychology, ¿sí? En la mesa estaba también el doctor Adrián Montesano de la Universidad Abierta de Cataluña, la doctora Alicia Heida de el Instituto Nacional del Cáncer en Polonia y Guillem Feixas de la Universidad de Barcelona. Cada uno de estos presentadores habló sobre uno o algunos casos, particularmente casos que presentan dificultad y severidad, ¿sí? Acá está, digamos, el título de nuestra presentación, a donde explicamos que nuestro caso ha sido tratado dentro del ámbito de una prepaga, lo cual también es importante porque cada ámbito tiene sus límites y sus restricciones, y no es lo mismo tratar a un paciente en el ámbito del consultorio privado que en una prepaga. Yo después les voy a dar la referencia bibliográfica y les recomiendo a los que estén interesados leer el caso. ¿Por qué nos importó publicar acerca de un paciente con bipolaridad? Bueno, globalmente hay 46 millones de personas en el mundo que padecen este trastorno. En una encuesta que se realizó en Estados Unidos de 11 países, la prevalencia del trastorno bipolar en la vida de las personas fue del 2,4%, ¿sí? Anualmente en Estados Unidos, un estimado 3% de adultos es diagnosticado con trastorno bipolar. Y de todos los trastornos del estado de ánimo, el trastorno bipolar es el que más severidad presenta, ¿sí? Esto es para darles un panorama, otra vez, los guarismos digamos, la prevalencia epidemiológica del trastorno, los obtenemos en otros países a donde el registro quizás es más, digamos, exacto, ¿no? Así que
Pensemos en 46 millones de personas y qué diferencia hacemos cuando aplicamos tratamientos que tienen eficacia comprobada versus aplicar el tratamiento de rutina, digamos, que no tiene ese requisito, ¿sí? Además de eso, hoy por hoy estamos ante una crisis del concepto de salud mental y cómo lo entendemos a partir de su desarrollo, ¿sí? El desarrollo tiene que ver con, bueno, observación de los tratamientos, de los resultados de los tratamientos y de los problemas que va presentando la gente a nivel de salud mental. Entonces, algunas conclusiones se han obtenido como para pensar en que estamos ante un cambio de paradigma, ¿sí? Primero que la salud mental hoy por hoy debe considerarse como parte de la salud total, ¿sí? O sea, tiene que ver con el bienestar del individuo y de las comunidades y ya no es, digamos, algo que es independiente de la salud, ¿sí? También que la salud mental es más que la ausencia de trastornos mentales, también que existe dentro de un continuo, ¿sí? No es que una persona está perfecta de salud mental o está totalmente enferma de salud mental, ¿sí? Sino que hay un continuo en el cual hay áreas que pueden estar más implicadas que otras en los trastornos, ¿sí? Y que a lo largo de la vida hay múltiples determinantes para que la persona tenga un estado de salud determinado, valga la redundancia, ¿sí? O sea, estos pueden ser determinantes sociales, culturales, contextuales. Así que no es de extrañar que ciertas personas pueden tener un trastorno o clasificar para padecer un trastorno en determinado ámbito y en otro no, o en otro contexto no. O cuando vemos que alguien quizás está perturbado, pero de pronto encuentra a otra persona o a un grupo y así alcanza, digamos, una mejoría, ¿no? O sea, el contexto tiene una intervención directa en nuestro estado de salud mental. No es como un organismo externo que se instala en nuestro cuerpo como si fuera un virus o una bacteria. ¿Mm? Entonces, el estado actual de la investigación sobre trastornos efectivos en salud mental indica que a pesar de que hay una gran cantidad de tratamientos que pueden ser administrados correctamente en muchos pacientes, no, todavía hay muchos pacientes que no alcanzan la remisión total de sus síntomas, ¿no? O sea, básicamente lo que dice el estado actual de los tratamientos eficaces para trastornos con altos grados de dificultad y severidad es que tendemos hacia una perspectiva transdiagnóstica y transteórica, donde distintas intervenciones que provienen de distintos modelos teórico-técnicos, eso es lo que se llama la perspectiva transteórica y transdiagnóstica, han probado eficacia a través de distintos trastornos. No es tanto que tal tratamiento es efectivo para tal trastorno, ¿sí? Sino que hoy hablamos de procesos de cambio y hablamos de intervenciones efectivas, ¿sí? No de un modelo teórico específico, sino de intervenciones efectivas. Y eso tiene que ver con el cambio del paradigma que les estaba comentando. Particularmente en nuestra investigación incluimos una revisión bibliográfica sistemática que se publicó el año pasado acerca de cuáles son los tratamientos efectivos para los pacientes que padecen comorbilidad y severidad, ¿sí? Se incluyeron 148 estudios y lo que se vio fue que se publicaban estudios sobre trastornos con clasificación psicopatológica del DSM-5, por ejemplo, borderline, depresión severa, trastorno de estrés postraumático, trastornos de alimentación, trastornos obsesivo-compulsivos, esquizofrenia y psicosis, bipolaridad, etc. Pero también un 12% de los estudios era en relación a trastornos denominados transdiagnósticos, ¿sí? Más allá, digamos, del DSM.
Y estos estudios incluían estudios randomizados controlados, o sea, altos niveles, digamos, de solidez científica. Las intervenciones que se publicaron como efectivas para estos trastornos también eran de muy distinto tipo, ¿sí? Pero mayormente aquellas que, por ejemplo, combinaban fármacos como las que sumaban ketamina, pero también tratamientos basados en las intervenciones comunitarias, y en cuanto a los transteóricos, había publicaciones ya sobre modelos como el protocolo unificado de Barlow o los modelos de procesos de cambio de Hoffman y Hayes, que son los que nosotros aplicamos en el tratamiento de esta paciente que se publicó, ¿sí? O sea, todo esto refleja que efectivamente estamos ante un cambio de paradigma en salud mental. Sí que tiene muchas implicancias y que pienso que es para mejor, ¿verdad? Entonces, dentro de este cambio de paradigma, voy a tratar de ir más rápido, así llegamos con el tiempo, cobra mucha importancia el estudio de caso. ¿Por qué? Porque la tendencia es a personalizar los tratamientos, es decir, eligiendo las intervenciones efectivas para cada caso, entendiendo la formulación de caso, ¿sí? La formulación de caso es el desarrollo de una hipótesis acerca de las causas, los precipitantes y los factores de mantenimiento de los problemas psicológicos de una determinada persona, ¿sí? Incluye la estrategia terapéutica que se va a utilizar, es decir, la hipótesis de lo que le pasa a la persona va conjuntamente con cuál es la intervención pensada más efectiva para esa persona, ¿sí? Porque, por ejemplo, tenemos el DSM-5 que tiene muchas clasificaciones diagnósticas, pero ninguna indicación acerca de qué es lo que se tiene que hacer para ayudar a esta persona o cómo intervenir. Entonces, hoy tiene mucha importancia la formulación de caso y se habla acerca del proceso de toma de decisiones del clínico que se lleva a cabo durante todas las fases del tratamiento, sea que el clínico sea consciente de esta toma de decisiones o no, o sea, implícito. Pero no es que podemos tomar una receta y aplicarla, sino que en cada momento del tratamiento tenemos que integrar los distintos aspectos que forman parte de la decisión clínica, que son, primero, las intervenciones psicológicas efectivas que se publican en las guías recomendadas para tal caso o tal trastorno. La formulación del caso, compartir la formulación del caso con el equipo terapéutico en el caso de que haya, considerar las expectativas de todos los participantes, el trabajo en equipo, generalmente con los pacientes difíciles se da un trabajo en equipo, considerar la perspectiva del paciente, el feedback de los tratamientos previos, la coordinación dentro del equipo de trabajo, la formulación compartida del caso con el paciente también para poder identificar los objetivos del tratamiento, considerar la relación terapéutica, la alianza terapéutica, las rupturas y reparaciones de la misma, también la relación terapéutica entre los participantes del equipo terapéutico, y todo esto va formando parte de la conceptualización de casos, ¿sí? Yo quisiera detenerme en esto para mostrarles que tratar o encarar el tratamiento efectivo con un paciente no implica solamente aplicar los tratamientos eficaces. Acá dejamos esta parte y vamos a después continuar con un siguiente paso. Continuamos entonces con nuestra presentación. Ahora vamos a avanzar un poquito más específicamente sobre cómo fue, digamos, el tratamiento, ¿no? Yo les había dicho que habíamos elegido un enfoque transdiagnóstico, ¿no es cierto? Les cuento que esta es una paciente que, al igual que todos los que conforman nuestra muestra, había tenido varios tratamientos previos sin buenos resultados o sin resultados concluyentes buenos. Entonces, por esa razón, digamos, el hecho de aplicar un tratamiento efectivo, podemos
asegurar que lo fue, porque en comparación con todos los otros que no tuvieron resultado, este sí tuvo resultado, ¿sí? Y como les decía, lo que aplicamos fue en base al modelo transdiagnóstico de Hoffman y Hayes. Quiero decirles que tienen un libro publicado que está en español, ¿sí? Que se llama Terapia de procesos básicos. Entonces, el enfoque transdiagnóstico, ¿qué significa? Significa encontrar, digamos, procesos de cambio que se puedan aplicar a distintos tipos de diagnósticos, ¿sí? Para eso, ellos, a partir de resultados de investigación, es como que diagramaron al individuo en diferentes dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, la dimensión atencional, la dimensión de la cognición, la dimensión del sí mismo, del afecto, del comportamiento, de la motivación, la dimensión biofisiológica, del contexto y sociocultural. Entonces, es como que los distintos trastornos se pueden ir ubicando en estas distintas dimensiones, ¿no? En cada dimensión hay intervenciones psicológicas que han probado eficacia para ayudar a mejorar la sintomatología en ese aspecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que es atención, el mindfulness y la toma de conciencia sobre la rumiación y las preocupaciones excesivas, en lo que es el sí mismo, las técnicas de autorregulación, espiritualidad y autoeficacia, en lo que es el afecto o el área afectiva, aceptación y sensibilidad a la ansiedad, y así, ¿no? En cada distinta dimensión hay intervenciones psicológicas específicas, ¿sí? Entonces, el terapeuta va diseñando un tratamiento utilizando los distintos tipos de intervenciones que, como les digo, fíjense que pueden provenir de diferentes modelos teóricos, apuntando a una determinada área o dimensión en particular que en ese momento sea la que está generando perturbación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta paciente, en relación a el nivel biofisiológico y el nivel afectivo, ella venía con una queja muy importante con relación a los fármacos, ¿sí? Digamos que la terapia farmacológica va a impactar sobre el aspecto biofisiológico, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurría? Ella estaba muy, digamos, enojada, y ahí está la parte afectiva, con la psiquiatra anterior y con los tratamientos anteriores, porque a partir de los psicofármacos que le fueron indicando, por ejemplo, ella tuvo un exceso de peso, tenía problemas de atención en el trabajo, era una profesional bastante reconocida. Entonces, si bien nosotros trabajábamos en combinación con el psiquiatra, en este caso el diálogo era constructivo en el cual el psiquiatra podía entender que es importante la perspectiva del paciente también para la toma de la medicación y no solamente lograr que el paciente tome la medicación sea como sea. Entonces, en esa comunicación con el psiquiatra conseguimos que se hallara una dosis óptima de un medicamento óptimo que no le generaba efectos secundarios negativos, pero que sí ayudaba a mejorar, digamos, su estado biofisiológico, combinado con técnicas de relajación y otras técnicas efectivas para el control del estrés y para la regulación del afecto, ¿no? Pero es importante entender que esto se logra a partir de un trabajo en equipo, en donde también se toma en consideración lo que la paciente dice, pues muchas veces cuando los pacientes no quieren tomar la medicación se lo toma como que está rechazando el tratamiento, ¿no? Pero hay que escuchar también la perspectiva del paciente y qué es lo que está necesitando, no solamente cumplir el protocolo, ¿no? Bueno, con respecto a la relación entre cognición y comportamiento, también se dio una situación en la cual la paciente
tenía mucha tendencia a quedarse, digamos, en la cama, ¿no? En función de su trastorno depresivo, la parte depresiva de la bipolaridad. Entonces ahí implementamos una estrategia vinculada a la activación, que es una de las técnicas más validadas para la depresión. Construimos con ella una agenda, hicimos un seguimiento en relación a cómo de a poco se fue activando mientras se iba mejorando, digamos, en lo biofisiológico, mientras iba mejorando otras áreas, en forma combinada, ¿no? No es que se le impone a la paciente una agenda, ¿sí? Sino que la vamos construyendo también a medida que se va mejorando. El aspecto sociocultural y contextual, que también es importante, solamente les doy ejemplos, porque en un tratamiento, como les dije antes, se toman en cuenta una multiplicidad de situaciones para tomar la decisión de qué intervención se va a aplicar, ¿sí? Entonces, estoy contando ejemplos. Por ejemplo, en lo sociocultural y contextual, nosotros nos dimos cuenta que ella tenía problemas o conflictos interpersonales con las hijas adultas. Entonces, en un determinado momento del tratamiento se realizó un par de entrevistas vinculares con las hijas, a donde se trabajó el patrón interaccional, ¿sí? Que estaba interfiriendo con la mejoría del estado de ánimo de la paciente, y a raíz de lo cual se logró avanzar en una cantidad de cosas que no se hubiera avanzado si no se hubiera tenido esa serie de entrevistas vinculares que se llevaron a cabo eh, de la mano de una terapeuta familiar que también trabajaba en equipo conmigo y con el psiquiatra, ¿no? O sea que cada uno de los ejemplos, si ustedes leen el caso, van a ver que implica también un trabajo en equipo y una, digamos, coherencia de la perspectiva de cómo se entiende cómo hay que trabajar con la paciente, ¿sí? No es solamente lo que dice el psiquiatra o no es solamente lo que dice el psicólogo o ni siquiera es lo que dice el paciente, es un permanente consenso el que se va alcanzando, incluido lo que la paciente piensa y dice. Entonces, como conclusiones, nosotros podemos decir que el ingrediente activo de la psicoterapia es ayudar a la gente a cambiar. Y para lograrlo, es preciso una conceptualización de caso y que las intervenciones efectivas interactúen continuamente con los objetivos del tratamiento para avanzar en su resolución, ¿sí? Las intervenciones efectivas publicadas en las guías de tratamiento no tienen nada de malo, son efectivas. Lo que pasa es que en muchos de los casos que son, se llaman los non-responders, o sea, los casos en los que los tratamientos no han funcionado, tenemos que abordar una perspectiva más ecológica, más sistémica y más relacional e integrar en esa perspectiva a las intervenciones efectivas, ¿sí? Es común que cuando trabajamos con pacientes severos, los profesionales trabajen en equipo con otros profesionales, ya sea psiquiatras o enfermeros o médicos o acompañantes terapéuticos. Y por eso es importante que tengamos una formulación de caso compartida con estos otros profesionales para asegurarnos que las intervenciones son coherentes y que la toma de decisiones del equipo es coherente y que el paciente las siente como coherentes, ¿no? Y para eso también es importante que haya una buena relación terapéutica entre los distintos profesionales que forman ese equipo. Como dijimos recién, los psiquiatras y los psicólogos suelen trabajar en conjunto en este tipo de casos y esto implica que trabajan desde diferentes perspectivas porque la formación del psiquiatra es muy diferente a la formación del psicólogo. Entonces, si bien hay muchos psiquiatras que también son psicólogos, esto no siempre es así, ¿sí? Y también es cierto que no siempre los psicólogos están informados acerca de cuál es el efecto de las medicaciones cuando trabajan en tratamientos combinados. Entonces,
Es importante que se tome en cuenta esta interacción entre las distintas perspectivas y que se llegue a través de diálogos que pueden ser telefónicos o personales a acuerdos con respecto a qué es lo que causa, qué es lo que refuerza y qué es lo que mantiene el trastorno en determinado paciente, ¿sí? Para actuar en conjunto. Muchas veces los casos que se los denomina casos de la puerta giratoria, es decir, que van de un tratamiento a otro, de un tratamiento a otro, suceden porque no se da este trabajo en conjunto y coherente en la toma de decisiones y la aplicación de las intervenciones, ¿no? Y es un aspecto muy importante en pacientes complejos. Bueno, acertar con el tratamiento adecuado no es solamente una cuestión de suerte y de azar, sino que efectivamente hay estrategias que han probado eficacia. Por ejemplo, poner al paciente en el centro de la escena y no tanto la disputa entre los distintos profesionales, y esto de adoptar una visión ecológica que apunte al cambio y a la reestructuración cognitiva y no tanto a un diagnóstico y una remisión de síntomas, ¿sí? Bueno, hoy por hoy ya la inteligencia artificial está prometiendo miles y miles y miles de tratamientos efectivos. Hay que ver qué pasa con eso. Yo realmente estoy a la expectativa. Y lo que sí les digo es que es cada vez más importante trabajar con técnicas basadas en evidencias. Estos son algunos de los artículos que les recomendamos. Están nuestros artículos en esta lista donde van a poder leer en detalle el caso que les comenté en la presentación, y creo que a aquellos que les interesa les va a resultar muy útil, y otros artículos también vinculados al tema. Y bueno, espero verlos. Los que están interesados, les digo que tenemos varios eventos próximos, ¿no? Del capítulo argentino de la SPR y el Congreso Internacional de la SPR en el año que viene. Y con gusto los invitamos a participar, tienen nuestros mails y estamos conformando continuamente el grupo de investigación, así que están todos invitados. Muchísimas gracias a UFLO, especialmente a la Secretaría de Investigación, a la doctora Analía Lozada por el programa de postdoctorado que ayuda mucho en la formación de investigadores, por supuesto a mi colega y coautor, el doctor Kerman, y a toda la universidad en general. Muchas gracias.